En nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, sede principal, reciban una cordial bienvenida a este importante evento, la Semana Internacional de las Ciencias Empresariales. Este evento busca ser un espacio para generar un acercamiento entre la comunidad universitaria y las diferentes áreas del mundo socioempresarial. El evento tiene diversos escenarios que promueven el diálogo en torno a un eje temático. Para el primer semestre del 2016, la temática central es la innovación. Tendremos importantes invitados nacionales e internacionales, además de actividades académicas, empresariales, culturales, deportivas y más. Con la Semana Internacional de las Ciencias Empresariales, contribuimos al desarrollo empresarial desde una perspectiva de innovación social. Los invitamos a todos ustedes a compartir el evento y sus diferentes actividades en redes sociales con el hashtag Semana Empresariales. Al final tendremos varios premios para las personas más activas y en esta primera conferencia también a las personas que estén atentas vamos a entregarles un pequeño detalle. Hemos unido esfuerzos para realizar este evento desde la Facultad de Ciencias Empresariales en conjunto con Uniminuto sede principal y la Rectoría de Uniminuto Virtual y Distancia, también con el apoyo del campus virtual, quienes están realizando la transmisión en vivo, y de la Dirección de Internacionalización Académica. Para las personas que están conectadas o que se van a conectar, lo pueden hacer a través del portal vd.uniminuto.edu o a través del canal de YouTube Uniminuto Virtual y Distancia. Le doy la palabra al decano Andrés Felipe Ortiz, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida y va a hacer la presentación del primer conferencista o de la conferencia inaugural de esta jornada. Bienvenidos. Muchas gracias, Jonathan, y un saludo nuevamente para todos ustedes. Para nosotros como facultad es una maravilla estar aquí reunidos e encontrar un espacio transversal que la facultad requería, porque todos ustedes cuando nos reunimos en el escenario que llamamos Conoce tu Facultad, nos dijeron generen más espacios de interacción. Si la mayoría de todos ustedes estuvo atento en ese escenario, ustedes diligenciaron unas encuestas. Esta semana es el resultado de esas encuestas, porque de alguna manera todos reclamaban una necesidad profunda de generar más interacción entre nosotros y de generar otras actividades en paralelo a las clases que nos ayudaran en nuestra cualificación personal. Y es por esa razón que rediseñamos, como les contaba hace un momento, un evento que ya existía, que es el evento de la Semana de la Facultad, pero no quisimos hacerlo nosotros solos. Y es por eso que nos conectamos con VD, para que también ellos y los estudiantes de todo el sistema Uniminuto puedan nutrirse de estos escenarios, porque es un escenario en el cual damos un paso más adelante de lo que antiguamente era la Facultad de Ciencias Empresariales, y hablamos hoy de una semana internacional de la facultad. ¿Y por qué internacional? Porque hoy vamos a interactuar, y en toda esta semana vamos a interactuar con unos profesores invitados, tanto del contexto nacional como del contexto internacional. Y para no hacerlo más largo y poder realmente ir a lo que nos interesa el día de hoy, quiero presentarles al contador público, William Franco, quien es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien es contador titulado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad de los Andes, con una certificación internacional en NIF, emitida por el ICAEW, y tecnólogo en Administración de Empresas de la Fundación Sitka. Actualmente es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se ha desempeñado como gerente de proyectos de consultoría en NIF relacionados con el impacto de los estándares internacionales de presentación de reportes financieros. Ha sido también conferencista en numerosos diplomados y foros de los que se tratan temas relacionados con estándares internacionales de contabilidad e impactos en su aplicación. Él es nuestro capítulo nacional y, como lo ven, es un capítulo muy importante de nuestro evento, pero asimismo nos acompaña hoy aquí en la mesa principal Sandro Nero Paleiro, que es administrador de empresas del Centro Universitario Univates, quien además tiene una maestría en administración de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y también es profesor de disciplinas de marketing e emprendimiento del Centro Universitario Univates. Es también vicedirector del Centro de Gestión Organizacional y coordinador del curso de administración, es decir, del programa de administración y emprendimiento de Univates. Asimismo, en esta semana tendremos con nosotros a Paulo Mauricio Selig, quien es posgraduado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Río Grande do Sul
maestro en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Santa Catarina, doctorado en Ingeniería de la Producción por la misma Universidad Federal de Santa Catarina y postdoctorado de la Universidad Federal del Río Grande do Sul. Actualmente es profesor y voluntario del programa de posgrado en Ingeniería y Gestión del Conocimiento de la Universidad de Santa Catarina. También nos acompañará el magíster en Análisis de Problemas Políticos y Económicos e Interinstitucionales Contemporáneos, el profesor Santiago Ávila Venegas, que viene de la Cancillería de la República, bueno, esto es propiamente, él viene de, sí, él es el primer secretario de Relaciones Exteriores, también está en la coordinación de visas e inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien además de eso ha sido primer secretario de Relaciones Exteriores de la Embajada Colombiana en España y encargado de negocios de la República de Colombia ante la República Libanesa. Y finalmente también estará con nosotros en el marco de esta Semana Internacional una persona que viene de Italia, que es también ciudadano brasileño. Su nombre es Eduardo Giuliani, es profesor de la School of Engineering de la Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, y también es vicedirector del Tecnopuc y del parque tecnológico, de un parque tecnológico en Brasil. Ellos son nuestros conferencistas internacionales, es por esto que esta semana es una Semana Internacional de las Ciencias Empresariales, y pues la idea es que hemos generado este espacio para estar con ustedes. Bien, en ese sentido, pues le vamos a dar la bienvenida a William, que es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría, Wilmar Franco, que es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien abrirá este espacio académico con una conferencia en la cual, así como ustedes lo verán, no solamente les contará muchas de las cosas que está haciendo el Consejo Técnico de la Contaduría actualmente, sino que uno de los retos que les hemos puesto es que por favor les cuenten a nuestros estudiantes de Uniminuto qué han hecho para llegar ahí, qué han hecho para ser lo que son hoy, porque de alguna manera esto queremos que nos plantea a nosotros un reto. Nosotros tenemos que ser muy grandes, llegar muy lejos, porque Colombia tiene una agenda muy importante por alcanzar, y en esa medida, ¿dónde están los esfuerzos? ¿Dónde debemos poner el lente? ¿De dónde debemos poner nuestro scope y nuestros esfuerzos para que logremos alcanzar estos objetivos que, así como ellos ya los van logrando, ustedes ya conocen al equipo de profesores que están en Uniminuto, ellos también han logrado grandes retos, pero de alguna manera lo que quiero es que este escenario nos ayude a abrir a todos la mente de hasta dónde podemos llegar, y para eso retomemos la experiencia de vida profesional y personal de cada uno de nuestros conferencistas. Contar una historia no es fácil, pero primero quiero agradecer a la Universidad del Minuto de Dios, Andrés, a Sonia, Nancy, que nos cruzó esta invitación al Consejo Técnico, y a ustedes por estar aquí. Pero a ver, quiero contarles una historia muy corta, y quiero decirles que hace 30 años yo llegué a esta zona del Minuto de Dios, porque tal vez había cumplido uno de los sueños que uno tiene cuando es joven, y es tener el primer apartamento. Yo viví por aquí unos 10, 15 años. Recuerdo que eso fue más o menos en el año 87, un apartamento que me costó 2.900.000 pesos. Después, 10, 15 años, fui a otro lugar. Pero yo creo que ese es como parte del primer sueño cumplido, porque yo vengo de la provincia. Yo soy del oriente de Caldas. Yo soy de una zona que se llama Manzanares Caldas y Marquetalia Caldas, y allá me crié. Tal vez mis sueños cuando yo era niño no llegaban a tener esta dignidad que hoy ostento. Tenía tal vez sueños de tener una finca, de tener ganado. Me parecía muy particular que a las personas les decían don. Siempre quise que me dijeran don. Inclusive siempre tuve problemas con mi nombre, porque como que mi nombre no era muy sonoro. Pero no tenía sueños de llegar tan lejos. El caso es que me formé allá en ese pueblo, tuve la oportunidad de venir aquí en los años 80 a Bogotá, a terminar mi bachillerato, volví a mi tierra, y después volví en el año 84 a trabajar acá en Bogotá. Con mucho esfuerzo vine con mi familia, con mucho esfuerzo pude entrar a hacer una carrera intermedia en la Fundación Sitka, la cual terminé 3 años después,
época en la que llegué a esta zona, como ya les contaba, y después de eso decidí hacer una carrera profesional como contador público en la Universidad Javeriana. Yo tenía un empleo en el Instituto de Fomento Industrial, allí estuve 17 años hasta que la entidad fue liquidada, y allí tuve oportunidad de estudiar y de hacer una carrera que me permitió, digamos, desenvolverme en varias áreas profesionales, y también como empezar mis pinitos en la Universidad Javeriana como docente. Estuve, como les digo, 17 años en el Instituto de Fomento Industrial, 2 años después, 2 años me fui como profesor de la Universidad Javeriana, después volví al sector privado, estuve en Legis Editores, estuve trabajando en una multinacional, volví a una firma de auditoría, y digamos que en ese proceso uno como que va cumpliendo los sueños y va construyendo este proceso. Y hace 2 años tuve la oportunidad de participar en un concurso de elección de los miembros del Consejo, quedé en el segundo lugar y eso hizo que me nombraran después presidente del Consejo Técnico. Este es el caso en el que uno no gana, pero lo nombran presidente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la elección de los miembros del Consejo, el de las asociaciones profesionales lo nombran de una terna. Yo estuve en la terna. El que ganó la terna lo nombraron y estaban buscando una persona para que fuera el presidente y tuve la fortuna de que me nombraran. Es una historia de sueños, de dificultades, pero yo creo que de mucho compromiso. Y yo, hoy tal vez lo que quisiera decirles es, les voy a contar historia de lo que está pasando con la profesión contable hoy, pero yo creo que es un momento de grandes oportunidades. Pero yo tengo la certeza que las grandes oportunidades no se las dan a uno de los demás, uno las construye. Y las construye con su esfuerzo, con su dedicación y con su compromiso. Todos los sueños son posibles, pero tampoco uno debe pensar que el sueño es algo que lo trasnoche a uno. Lo importante es que uno en el camino vaya entendiendo que lo que va construyendo lo hace feliz y sobre todo que lo que hace lo intenta hacer con el mejor esfuerzo, colocándose entero, ¿sí? Hay que colocarse todo, ¿sí? Eso seguramente, ahora cuando yo les dé la conferencia ustedes dirán, pero bueno, digamos, él conoce mucho de normas. Eso no ha sido de la noche a la mañana, eso ha sido un proceso. Y uno se va formando, pero tiene que mantener ese compromiso de querer siempre estar con un conocimiento mayor para poder dar un mejor servicio. Y entender que ser contador público es para toda la vida. En un escenario de convergencia, el contador público tiene un desarrollo profesional inicial hasta que alcanza una certificación y alcanza un nivel básico intermedio, pero debe tener el compromiso de mantener su competencia y su calificación profesional durante toda la vida. Entonces, el proceso no termina con el grado. Allá arrancan grandes retos para poder afrontar este nuevo escenario de nuestra profesión. Yo les digo que los sueños hay que construirlos día a día. Cuando uno es más joven, tal vez uno está más preocupado por alcanzar la meta, ¿sí? Cuando uno ya ha madurado, uno quiere ser feliz haciendo lo que hace. Y lo que yo le pido siempre a Dios cuando doy este tipo de charlas es que pueda dejarles un mensaje en el cual el amor por la profesión sea lo primero. Porque tal vez a veces esperamos que los demás nos digan qué hacer, pero yo creo que el compromiso nace de cada uno de nosotros. No puede uno aprender estas nuevas normas de convergencia, normas de información financiera y normas de aseguramiento, si uno no se mete de lleno en el tema. Miren, yo les quiero contar, a finales del año, comienzos del año, tenemos un tiempito como de vacaciones. Y yo me puse en la meta de certificarme, ahora están muy de moda las certificaciones, tanto en las normas de aseguramiento como en las NIF. Y me puse a donde iba, llevaba el libro, estudié. En febrero, claro que es también parte de todo un proceso, accedí a las certificaciones y me certifiqué, tanto en NIF como en NAI, pymes y full. Pero lo que yo descubrí ahí es que lo interesante no es llegar al papel que le imprimen a uno al final, sino todas las oportunidades que se abren cuando uno descubre todo este nuevo escenario de lo que es la contaduría. Créame que a veces no vemos lo que significa ser contador público. Ser contador público es ser garante de la confianza pública, es dar fe pública, digamos, apoyar todo ese proceso de generar una mejor información.
Y es claro que ese instrumento de una mejor información más transparente es un instrumento que seguramente cambia el país, porque permite asignar mejor los recursos, elimina áreas de corrupción. Digamos, es un área muy importante, pero claro, todo tiene que estar permeado por nuestras actitudes, por nuestros valores, por nuestras competencias, por nuestras habilidades, y créanme que eso es algo que se construye día a día. A veces uno se acelera por ir construyendo el camino, y el camino se va formando, es como si uno fuera construyendo una casa en la que va poniendo un ladrillo cada día. Yo lo que descubro es que cada día que puedo conocer más cosas, entiendo que tengo muchas otras cosas en las cuales tengo que ser más competente y que tengo que mejorar. Esa es la vida y creo que eso es lo que nos produce felicidad. Bueno, algo muy corto porque vamos al grano de lo que quería conversarles. Bueno, voy a hablarles de lo que ha pasado en ese proceso de convergencia en Colombia. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque es que los contadores públicos podemos desempeñarnos en diversas áreas. Dos de esas áreas, digamos, son como la columna vertebral de nuestra formación, que es lo que hemos llamado las normas de información financiera, que eso es lo que uno llamaría los principios de contabilidad de general aceptación. En realidad, las normas de información financiera, entendidas en el contexto internacional, es una base de principios para elaborar informes financieros de propósito general, similar a lo que es el conocido Decreto 2649 de 1993, que es una base de principios. Ese es un tema, NIF. El otro tema son las NAI, o lo que se ha llamado las normas de aseguramiento, que no son más que las normas internacionales de auditoría, más otras normas de aseguramiento y servicios relacionados. Eso en nuestro entorno se entendería como lo que uno llama las normas de auditoría de general aceptación. NIF y normas de aseguramiento, pero tengan claro que el contador público se puede desempeñar en otras áreas, porque lo puede hacer en áreas de contabilidad pública, lo puede hacer en áreas de impuestos, lo puede hacer en áreas administrativas, pero siempre ese referente NIF-NAI será algo muy importante para la profesión de contador. ¿Por qué? Porque damos fe pública, somos garantes de la concurrencia pública, ya sea cuando actuamos como contadores públicos y firmamos un estado financiero, o cuando damos una opinión sobre esos estados financieros en un encargo de auditoría. En ese sentido, en Colombia han venido pasando cosas bastante interesantes. Y es que aparece con la Ley 1314 de 2009 una idea de convergencia. Y allí se establece la necesidad de actualizar los principios de contabilidad de general aceptación en Colombia. A mí, como me gustan las historias, quiero devolverme un poquito en la historia de los principios contables nuestros, que a veces uno se le olvida y es muy importante entenderlos. ¿Por qué? Hasta el año 1986 no había un ordenamiento contable en Colombia establecido en una norma legal. Los profesionales de la contabilidad pública existen en Colombia desde el 1950. En 1960 aparece la Ley 45 que fija el estatuto de la profesión, pero no había una norma contable. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y esos, los que son menos jóvenes y que son contadores, qué hacían entonces si no había un decreto? Pues les quiero plantear que esos contadores basaban su ejercicio profesional en las mejores prácticas aceptadas en el mundo. Y aquí los que conocen esa historia, pues entenderán que esas prácticas contables venían fundamentalmente de los estándares americanos, lo que uno conoce como los US GAAP. En el año 1986 se establece un decreto, que es el conocido 2160, que resume prácticas de esa época, que es el conocido decreto 2160 de 1986. Unos años después, a finales de los años 80, inicios de los 90, aparece el tema de los ajustes por inflación y surge la necesidad de actualizar nuestro marco de principios. Y allá es donde aparece el decreto 2649 y el 2650, el cual ha quedado ahí como detenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese decreto que aparece en el año 93 seguía aplicándose hasta ahora, hasta el año 2015. ¿Y qué es lo que pasa en Colombia? Porque ese decreto también es un intento de convergencia hacia estándares internacionales.
¿Por qué? Porque toma las normas internacionales de contabilidad de la época, toma la estructura conceptual de esas normas y elabora todo lo que conocemos nosotros como el marco conceptual y las normas técnicas. Pero ¿qué sucede luego? A finales de los años 80, llegando a los 90, surge la idea de internacionalización de la economía. Entonces eso trae consigo la necesidad de estandarizarse en diversas áreas. ¿Y qué sucede? Pues que aparece una ley que dice, oigan, esa norma del 2649 del año 93, estábamos ya llegando al año 2000, una ley del año 99, ley 550 de reestructuración económica, y dice, oiga, vamos a revisar las normas de contabilidad y las normas de auditoría. Y comienza un proceso que dura 10 años, discutiendo, hablando 10 años, hasta que en el año 2009 hay una norma que se llama la Ley de Convergencia, que es la Ley 1314, que no actualiza los principios, sino que define las autoridades que van a hacer el trabajo. Entonces allí el Consejo Técnico se le asigna una función normalizadora, recomienda al gobierno. La autoridad de regulación, los presidentes con sus ministros, son los que van a emitir los decretos. Las autoridades de supervisión van a vigilar que se apliquen las normas y la autoridad disciplinaria que sigue siendo la Junta. Comienza el proceso y en los años 2013 aparece el primer decreto que se aplicará en Colombia, es decir, la primera norma que actualizaría los principios de contabilidad 2014-2015, y estamos viendo que al cierre del año 2016 pues tenemos otros principios. Entonces seguramente ustedes están preocupados porque han estudiado con el 2649 una base de principios y ahora tiene otra base de principios que está fundamentada en las normas internacionales de información financiera. Esa es la historia de las normas de información financiera, dígase los principios de contabilidad, historia contada de manera muy larga. Y resumiendo, ¿qué es lo que uno ve? Pues que nuestros principios contables siempre se han construido con base en estándares internacionales. No es que eso sea de ahora, ¿sí? Eso con respecto a las normas de información financiera. Pero por el lado de las normas de auditoría, también hay otra historia. Y es que en el año 1950, en el gobierno de Rojas Pinilla, sacan un decreto, creo que era el 2356, en el cual obliga algo que llamaban el ejercicio de interventoría de cuentas, obligaba a aplicar algo que nosotros conocemos como las normas de auditoría de general aceptación. Los términos son los NAGAS, ¿sí? En la ley 45 de 1960 se establece que los contadores públicos estamos obligados a aplicar las NAGAS, normas de auditoría de general aceptación. Y el Código de Comercio en el año 71 vuelve y dice que en el ejercicio de emitir una opinión sobre estados financieros hay que aplicar los NAGAS, normas de auditoría de general aceptación. No se refería como NAGAS, se refería como normas de interventoría de cuentas, hasta el año 71 con el Código de Comercio. Después del año 71 viene la ley 32 del año 1988, creo. Viene la ley 43 de 1990 y viene la ley 222 de 1995 que dice: los contadores públicos en su ejercicio profesional deben aplicar las normas de auditoría de general aceptación. Y ustedes ven que cuando van y miran la ley 43 del 90, ¿sí ven que allí hay una definición de lo que son las NAGAS? El problema que teníamos es que allá había como 2 páginas que hablaban de las NAGAS, pero no había un marco técnico de referencia, como si habíamos tenido con las normas de contabilidad. Y en el proceso de convergencia, pues es necesario establecer los marcos técnicos de referencia sobre el tema de las normas de auditoría, que son las que usted aplica cuando tiene un encargo de auditoría y va a dar una opinión sobre estados financieros, o las normas que debería aplicar cuando usted ejerce como revisor fiscal. Entonces, como la convergencia no es solo en las normas de información financiera, también hay una convergencia en las normas de aseguramiento. Y por eso es que al cierre del año 2015 aparece un decreto, el decreto 302, que contiene el marco técnico de normas de aseguramiento. 2 elementos fundamentales para nuestra profesión: normas de información financiera y normas de aseguramiento. Entonces miren lo que está pasando en Colombia. Los principios contables y las normas de auditoría de aseguramiento han venido actualizándose. De un 2649 que se quedó estático en el año 93, se pasa a un marco de normas de información financiera nuevo. Y de unas normas de auditoría de general aceptación definidas en la ley 43, se pasa a un marco técnico de aseguramiento.
Voy a contarles algunos temas relacionados con las NIF. Esta es la ley 1314. Esa ley 1314 define lo que uno entiende por normas de contabilidad de información financiera. Y si ustedes ven, ahí está parafraseado lo que dice el 2649. Normas técnicas generales, postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, específicas, y después dice interpretaciones y guías. Las normas de información financiera son normas, interpretaciones y guías. Como la ley 1314 dio una instrucción de que esa convergencia debía fundamentarse en estándares de aceptación mundial, entonces se analiza cuáles son los emisores de estándares en el mundo y se encuentra que hay dos. El que ya refería como los USGAP, los estándares americanos, y el que refería de la Fundación IFRS, que tiene un organismo que se llama el IASB y que emite dos grupos de normas aceptadas en el mundo. Unas normas que se conocen como las NIF completas, que son las normas que aplican las empresas cotizadas en los mercados de valores del mundo. Esas normas NIF completas la aplican hoy más de 130 países en el mundo de los que tienen bolsas de valores. Y se aplican para las empresas que tienen responsabilidad pública, es decir, que están listadas en los mercados públicos. Pero ese organismo, el IASB de la Fundación IFRS, siempre tuvo requerimientos que le decían, oiga, una empresa que no esté listada en un mercado público no debería aplicar esas normas. Hágase una norma para las no listadas, las no cotizadas. A veces uno escucha que las NIF son de empresas que están en el mercado público, desconociendo que justo hay un grupo de normas que es para las empresas de familia, para las empresas cerradas, las que se financian con el sector financiero, las que no tienen títulos cotizados, las que no están en los mercados públicos. ¿Y esas normas cómo se llaman? La NIF para las pymes. Ahora, algunos fueron más allá y le pidieron a este organismo que emitiera una norma para las muy pequeñas, que llamarían microentidades. El IASB no acepta esto, sino que lo que hace es que hace un extracto de las normas pymes, las de no listadas, saca las normas que podría aplicar una pequeña entidad y genera una guía que se llama una guía para microentidades, que cualquiera la puede encontrar en los documentos disponibles. Ahí tenemos la estructura de los principios de contabilidad que son aceptados en el mundo. Una base de principios para hacer estados financieros de propósito general. Pero quiero decirles que nosotros ya tenemos una, porque nosotros teníamos la del 2649, ¿no es cierto? Que también es una base de principios para elaborar informes financieros de propósito general. Esto es muy importante porque uno no puede decir, es que me enseñaron 2649 y ahora me va a tener que aprender las NIF. Eso es un absurdo, porque ambas son para hacer contabilidad financiera. Es decir, muchas de las cosas que están en la base de principios nuestras son cosas que después se recopilan dentro de esa base de principios que nosotros llamamos NIF. Pero es necesario tener en cuenta que unas normas son para las empresas que están en bolsa y otras para las que no están en la bolsa de valores. Entonces, con ese antecedente, el Consejo Técnico comienza a revisar el tema porque tiene que suplir unos procesos para poder recomendar. Y en Colombia, la propuesta de modificación normativa del 2649 establece una estructura de 3 grupos. Y entonces, lo que dicen los decretos reglamentarios que fueron emitidos es que van a haber un tipo de normas para empresas del grupo 1. ¿Y cuáles son las del grupo 1? Las del grupo 1 son las entidades que cotizan sus títulos en una bolsa de valores o las empresas que captan y administran ahorro del público, que son las entidades de interés público. Entonces, más o menos en Colombia son unas 2.400 empresas. Y se exige que esas entidades apliquen ese marco técnico del grupo 1, que es el que conoce uno como las NIF, plenas. Probablemente ustedes han tenido mucha cercanía con alguna NIC, con alguna NIF o con alguna interpretación de las NIC o de las NIF. ¿Sí? Porque es muy común, inclusive hasta cuando yo estudiaba era muy común que a uno lo pusieran a estudiar la NIC o la NIF. Que decían, vaya, estudia esta norma, la NIC 16, la NIC 2. ¿Cuándo? Pues cuando, por ejemplo, uno le decían, vamos a ver el tema de inventarios, entonces uno le decían, vaya, estudie la NIC 2 de inventarios. Y pues eso tiene una relación con lo que a mí me enseñaron, eso no es una cosa que sea totalmente distinta.
Algunos de los que quieren estudiar contaduría ahora preguntan, ¿será que en la universidad se enseñan las NIC? Pues en la universidad enseñan contabilidad, ¿sí? Y enseñarán contabilidad financiera, y además enseñarán otras cosas, porque es que ser contador no es solo NIF. Toda el área de contabilidad financiera tiene que estar complementada con otras áreas, administración, economía, que tienen que estar integradas, porque al final usted tiene que adquirir competencias en diferentes áreas para aplicar las normas. Entonces, este es el escenario. Entonces, aparece el grupo 1, que es para las empresas listadas o de interés público. Pero, en Colombia, el Código de Comercio nuestro decía que era necesario desarrollar un marco técnico simplificado para empresas muy pequeñas. Y se hace necesario definir un grupo 3. Algunos dicen, nosotros aplicábamos el 2649 y ahora nos ponen a aplicar las NIF de grupo 3. Quiero decirles que grupo 3 no es NIF. Grupo 3 es una estructura de principios basada en el costo histórico, lo más elemental que uno puede tener. Es decir, si alguien conoce el 2649, este marco de principios es más sencillo que el 2649. No es NIF, porque eso no tiene fundamento en las NIF. Simplemente es un resumen de aspectos muy básicos que podrían ser aplicados en una pequeña entidad, una tienda, ¿sí? Empresas que tienen una estructura muy pequeña. Las otras entidades que no están en grupo 3, ¿cuál norma aplican? Se van a grupo 2, pero ¿esa cuál es? El de las empresas no listadas, no cotizadas, y eso comienza a configurar una estructura en que está la contabilidad como un todo, pero hay diferencias por tipos de empresas. Pasamos de un modelo en el que un decreto aplicaba todo, porque ese decreto aplicaba a las empresas grandes, medianas, pequeñas, el 2649, listadas, no listadas, a un decreto en el que se establecen diferencias cuando es pública la entidad, porque cotiza sus títulos en un mercado público, y probablemente sus usuarios son distintos, porque son los inversionistas que entregan dinero y quieren tener un informe que les ayude a evaluar la gestión del negocio, y las otras entidades que son gestionadas por el dueño, que pueden tener necesidades distintas. Es decir, surge un concepto importantísimo en la contabilidad, que es quiénes son los usuarios de mi información y cuáles son las restricciones costo-beneficio que yo debiera considerar al momento de hacer mi contabilidad. Esa es la estructura de las normas de información financiera. ¿Y qué pasa? Pues como la norma se actualiza y ahora dice, usted tenía el 2649, ahora tenemos 3 grupos, hay que establecer un programa para aplicarlo. Y en el 2013 le dijeron, señores, prepárense, porque al cierre del año 2015 usted va a tener que elaborar sus estados financieros con el nuevo marco normativo, si es del grupo 1 o el grupo 3. Y en el 2013 le dijeron, prepárese, porque al cierre del 2016 usted va a tener que elaborar los estados financieros con el nuevo marco. Miren que se da un plazo para que se revisen los ajustes de los principios y se haga un plan para poder aplicar el nuevo marco técnico, todo puesto hacia adelante, que es lo que en Colombia se ha llamado el cronograma de aplicación. ¿Y qué es lo que está pasando? Al cierre del año 2015 y al cierre del año 2016, los principios de contabilidad colombianos que un contador público está obligado a aplicar cambiaron. Algunos dicen, ¿y qué pasa si no lo hago? Pues que va a incumplir lo que la ley dice, porque si usted es contador, pues tiene que aplicar los principios en Colombia. Y se los han cambiado, y eso se supone que va a generar unos informes financieros de mayor calidad, más transparentes, ¿sí? Este que está aquí es el cronograma por grupos que se estableció en Colombia. Y eso ha tenido una connotación bastante particular, y es que dependiendo del grupo en el que usted esté, pues hay unos decretos. Entonces, si es que para uno era muy fácil recordar el 2649, el 2650, ahora tendrá que recordar los decretos que han venido siendo emitidos. ¿Sí? Entonces, en el año 2012 aparece el decreto del grupo 1, pero en el 2013 se lo modifican, y les voy a explicar por qué. Si usted quiere tener convergencia de estándares internacionales, uno diría, en el año 93 hicimos convergencia, pero se quedó quieto. Pero es que las normas cambiaban y nunca se actualizaban. Entonces, si usted se mete en el grupo 1, tenga presente que el emisor internacional está permanentemente actualizando su agenda, incorporando nuevos temas, emitiendo nuevas normas, y es necesario meterse en ese proceso. Es decir, la idea de que con 2649 me iba a graduar y después me iba a pensionar y que no me la iban a cambiar, aquí ahora la idea es que si yo soy el contador de una empresa del grupo 1, pues tengo que saber cuál es el marco técnico que yo aplico,
pero también tengo que ver qué es lo que está cambiando. Recientemente cambiaron la norma de arrendamientos. Entonces, si yo me preguntara, oiga, ¿qué sé yo de la norma de arrendamientos? Si yo sé lo que dice el artículo 127-1, que es la norma fiscal, pues estoy perdido. Pero si yo conozco contabilidad de arrendamientos, pues yo puedo decir, oiga, dado que yo conozco esto, ¿qué es lo que cambió? A ver, ¿qué es lo que es distinto a lo que yo aprendí? Entonces, hay una nueva dinámica, sobre todo en las normas del Grupo 1, porque cada semestre hay un resumen de las mejoras y permanentemente hay nuevas normas. Y dado que en Colombia se ha querido mantener la actualidad con esos estándares internacionales, pues hay procesos de discusión pública que hace el Consejo para incorporar los cambios en los decretos reglamentarios. Y entonces por eso es que en el Grupo 1 aparece el 2784 en el 2012, en el 2013 le emiten el 3023 y 3024 con mejoras, en el 2014 le emiten el 2615 con mejoras, y en el 2015 le compilan todas las normas en el 2420 del 2015, pero después se lo modifican con el 2420 del 2496 del año 2015. Grupo 1. ¿Sí? Ahora, como estas son las normas de las entidades públicas, hay normas para las no públicas, ¿no es cierto? Y ahí es distinto porque el cambio es menor. En la medida que cambien las normas del Grupo 1, eso debe tener un efecto en las normas del Grupo 2, pero las normas del Grupo 2 no cambian con tanta periodicidad como cambian las del 1. ¿Y entonces qué pasa en Colombia? En el 2013 le emiten el 3022. En el 2015 se lo compilan, ¿sí?, en el decreto 2420. Y el 2496 establece cambio a la norma de pymes. ¿Y qué fue lo que pasó? La norma se emitía en el año 2009, en el año 2013 empieza un proceso de revisión, que tiene muchos documentos de análisis, y en el año 2015 se emiten los cambios. Se hace un debido proceso en Colombia, se hace consulta pública y se emite un decreto que incorpora los cambios de la PYME que aplicarán a partir del 1 de enero de 2017. Es decir, hay como que los cambios son menores, pero uno tiene que acostumbrarse a que si las normas contables del 1 están cambiando, tarde que temprano eso va a afectar las del 2. Ahora, no la va a afectar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el IAS había previsto que los cambios en las normas del Grupo 1 no afecten inmediatamente a las 2 hasta tanto no estén comenzando a ser aplicadas en el Grupo 1. Entonces eso da como un tiempo para que se actualice. Entonces miren ustedes cómo ese proceso se vuelve tan interesante, porque a mí ya no me funciona lo de conocer normas. Es decir, si yo recitaba el 2649 ya no me funciona. ¿Por qué me funciona? Es la capacidad de criterio, la capacidad de juicio para poder comprender qué es lo que está pasando. Entonces, a mí no me van a preguntar si sé la NIC 2, o si sé la sección 13, o si me sé el capítulo tal, o si me sé la resolución tal. Me van a preguntar, ¿usted qué sabe de inventarios? De la contabilidad de inventarios. A veces no hay diferencia, a veces es la forma en que se escriben las cosas. Entonces, yo no puedo pensar que soy contador de un grupo. Yo soy un contador que tengo competencia profesional, que tengo habilidades para desenvolverse en este rol. En el grupo 3, el decreto es el 2706. Ese se lo compilan en el 2420, vuelven y lo compilan en el 2496, pero ese sí es igualito a como fue originalmente emitido. Esa es la historia de las normas de información financiera. Varias cosas para recapitular. Pasamos de una norma que lleva más de 20 años y la cual ha permeado todo nuestro proceso de formación, a una norma mucho más completa en la cual se distinguen tipos de entidades. Ese es el escenario hoy. Cuando elaboren estados financieros a una empresa y un grupo, van a tener que decir que están hechos con estos nuevos decretos. Y probablemente a renglón seguido dirán que esto está conforme con estándares internacionales y es aplicable, particularmente para grupo 1 o para grupo 2. Historia de las normas de información financiera. Una base de principios para elaborar estados financieros de propósito general. ¿Ustedes creen que si uno se pone a grabarse las normas y a entender lo que dice allí, sabiendo que las NIC plenas son 2 libros, ¿no es cierto? Que suman como 3000 hojas, ¿no? Las del grupo 2 son 3 documentos que cada uno tiene unas 200 hojas, ¿no es cierto? El más chiquito del grupo 3. No le funciona aprenderse esos temas. Le funciona es tener mayor competencia, tener mayor criterio, tener mayor juicio. Ahora, cuando ustedes miran las NIF, no las miren como algo que es nuevo. Ustedes tienen una base que han venido formando en todo su proceso de formación.
y les han enseñado contabilidad financiera. Eso es muy importante para que usted entienda cuáles son las diferencias. A veces se ve como algo distinto. Eso no es distinto, eso es contabilidad financiera. ¿Sí? Esos son estados financieros, esos son componentes del balance, esos son componentes del resultado. ¿Sí? Lo importante es que usted vaya adquiriendo una mayor competencia y que cada vez que usted agregue, que usted le dé por leer una norma, usted agregue un nivel de competencia mayor, aspectos que deben estar permeados por la práctica, porque tampoco uno puede ser teórico. Es decir, la teoría no le funciona, los casos reales no están teorizados, lo que a usted le sirve es entender una serie de conceptos para poderlos aplicar en situaciones concretas. Es decir, usted tiene que tener habilidades operativas en un entorno operativo, pero también tiene que conocer los fundamentos de lo que usted está explicando. Eso es lo que hace diferente a la universidad. Tal vez en un nivel técnico uno podría manejar solo la técnica sin necesidad de conocer los fundamentos, pero en la universidad es claro que la regla que yo estoy aplicando aquí tiene un sustento arriba con sus fundamentos. Ese es el tema de las normas de información financiera. Las normas de aseguramiento también tienen una connotación distinta, porque recuerden, la ley 43 habla de nagas, pero ahora la ley 1314 habla de normas éticas, normas de control de calidad, normas de auditoría de información histórica, normas de revisión de información histórica y normas de aseguramiento. Esa referencia de la ley es una referencia a las normas de aseguramiento que emite un organismo internacional que se llama la Federación Internacional de Contadores Públicos y que emite las normas de aseguramiento. Y sobre eso, como ya les contaba, este conjunto de normas, probablemente que ustedes han tenido algún acercamiento sobre esto, tiene varios componentes. Primer componente, un código de ética. Les quiero decir que según el decreto 2496 del 2015, a partir del 1 de enero de 2016, todos los contadores públicos estamos obligados a aplicar un código de ética distinto. Es decir, los que habían leído la ley 43, el artículo 37, con sus subnumerales allá, entiendan que hoy hay un código de ética que deben aplicarlo todos los contadores públicos en Colombia, porque el decreto 2496 dijo, todos los contadores aplicarán el código de ética. Es decir, los que ya leyeron el de la ley 43, léanse el otro. Un documento muy interesante. Ese conjunto de normas también tiene una cosa que se llama las normas internacionales de control de calidad. Son normas que debe aplicar un contador público, que debe aplicar un contador público o una firma. ¿Sí? Firma también se entiende como contador público. ¿Cuándo? Cuando presta trabajos de encargos de auditoría o otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados. Y quiero decirles que a partir del 1 de enero del 2016, todos los contadores públicos en Colombia deben aplicar normas de control de calidad. También tiene esta estructura algo que se llama, lo que nosotros conocemos como las NIA, las normas internacionales de auditoría, que son una parte de las normas de auditoría y revisión de información histórica, que dicho en términos técnicos permiten dar un aseguramiento alto porque reducen a un nivel bajo la probable existencia de un error por omisión o por fraude en los estados financieros. Allá hay todo un marco técnico y ese marco técnico para todos los contadores que no son revisores fiscales están obligados a aplicar. ¿A partir de cuándo? Hay dos fechas, 1 de enero de 2016, 1 de enero de 2017. Hay una diferencia con los revisores fiscales, ¿sí? Porque los revisores fiscales de empresas pequeñas o del grupo 2 no tienen obligación de hacerlo y deberán aplicar lo que hemos llamado nosotros las nagas. Pero el problema es que la pregunta es, ¿cuáles son las nagas? Si las nagas no tienen un referente técnico, usted terminará mirando las normas internacionales de auditoría como un referente. Tienen esa estructura de la información histórica, tiene unas normas que se llaman las de trabajos de revisión, que dan un aseguramiento moderado. Son trabajos de revisión de estados financieros, trabajos adicionales, que entre otras no es el trabajo del revisor fiscal en Colombia. El revisor fiscal deberá dar un nivel de aseguramiento alto para reducir a un nivel bajo la probable existencia de un error. Y tiene también las otras normas de aseguramiento que les sirven a los contadores para desarrollar otros trabajos distintos. Varios retos aquí. Los contadores públicos colombianos
A partir del 1 de enero del 2016 deben aplicar código de ética, normas de control de calidad, y cuando no actúen como revisores fiscales, todos están obligados a aplicar este marco técnico. Con los revisores fiscales hay un tratamiento distinto que está establecido en esta norma, decreto 2420 compilatorio del 2015 y 2496. Ese es el escenario de NIF-NAI. Entonces miren ustedes que estamos pasando de 2649 y 2650 a todo un marco técnico mucho más completo. Y estamos pasando de la visión de NAGA, Ley 43, a un marco técnico de normas de aseguramiento que estamos obligados a aplicar. Dos áreas muy importantes en el desempeño de los contadores públicos colombianos, no las únicas, porque pueden haber otras áreas, pero que sí son muy importantes para nuestro ejercicio profesional. Dejemos ahí para ver si respondemos a alguna pregunta. Ahí les queda la presentación, hay otras cositas ahí que si quieren detallarlas pueden mirar. Bien, para motivar esta apertura de un par de preguntas, les voy a pedir al profesor Rafael Pinzón y a la profesora Mabel Delgado, directores tanto del programa de contaduría como del programa de administración, que nos hagan una pequeña síntesis, uno desde el punto de vista de la contaduría, de la presentación que nos ha hecho Wilmar, y desde el punto de vista de la administración. Bien, Rafael. La importancia de las NIF y de las NIAS está obviamente en el aula de clase y en los contenidos curriculares. Gracias a toda esta normatividad, lo que nosotros hemos hecho como programa de contaduría pública es actualizar nuestros currículos, actualizar nuestros profesionales, tanto en normas internacionales de información financiera como en las NIAS. Esto conlleva que hagamos un trabajo práctico en nuestras organizaciones. Como lo decía el doctor Franco, la teoría es inmensa. El decreto 2420 son 2.360 páginas que nos trae la sección 1, la sección 2, la sección 3. Obviamente no vamos a olvidarnos de nuestro decreto 2649, que es nuestra columna vertebral, pero sí tenemos que actualizarnos en la nueva normatividad. Es por ello que nosotros estamos trayendo todo este tipo de conferencias, tenemos vínculos con la DIAN, con la Secretaría de Hacienda, estamos recibiendo capacitaciones con la Secretaría de Hacienda, en todo lo que tiene que ver con regulación tributaria, estamos yendo a la Cámara de Comercio a recibir capacitaciones y todos nuestros profesores obviamente se están capacitando cada día, no solamente en la parte teórica, sino también en la implementación. Por ello tenemos un diplomado que se llama NIF para Pymes, en la cual estamos involucrando profesionales que estén haciendo implementación. Esto nos conlleva a poder realizar una práctica en la vida real. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor Franco, muchísimas gracias. De verdad que es valiosísimo su aporte. Muy buenos días, queridos estudiantes. Como directora del programa de administración, el reto es mucho más grande, porque ustedes saben muy bien que la administración es interdisciplinaria y uno de los pilares y fundamentos de nosotros debe ser la contabilidad financiera. Para nosotros poder interpretar unos estados financieros es importantísimo que sepamos toda la normatividad y regularización que se necesita. Con el profesor Rafael hemos trabajado conjuntamente dentro de los currículos para que todos estos docentes que están impartiendo contabilidad financiera dentro de su pensum tengan todas las competencias necesarias y nos puedan apoyar a vislumbrar y cómo nosotros podemos interpretar esa responsabilidad tan grande de un estado financiero. En estos cambios, en todo lo que ha hablado el doctor Franco, la contabilidad sigue siendo la contabilidad, pero como normatividad sí tenemos que estar pendientes de los nuevos decretos, de los nuevos parámetros y los nuevos lineamientos, que son los que nos demarcan y los que nos ponen en un sentido muy ético, ese derrotero y esa responsabilidad tan grande para firmar esos estados financieros. Muchísimas gracias, doctor Franco, y esperamos volverlo a ver por acá pronto. Solo agregar una cosita, ya que te referiste a los administradores. Les quiero decir que los administradores están muy acostumbrados a ver estados financieros basados en estructuras del plan de cuentas. Y les quiero decir que eso les está cambiando, y les está cambiando para bien, porque las estructuras de clasificación de los estados financieros y de las notas ahora es mucho más completo porque diferencia cosas que antes no estaban. Y claro, si ustedes están acostumbrados a estandarizar el cálculo de indicadores, a llegar a conclusiones, se van a encontrar con formatos de estados financieros totalmente distintos.
les van a mover estructuras de otros ingresos, van a poner en otro lado, los activos se los van a separar, a los deudores le van a quitar ciertas partidas que no eran deudores, y se van a encontrar ustedes con estructuras de presentación distintas. Pregunta, ¿qué van a hacer cuando lleguen? ¿Será que el indicador se va a volver más malo? ¿O es que una mejor información le hace dar vistas distintas? Porque a veces nosotros, cuando hacemos análisis financiero, pensamos que es que entendemos la razón y decimos si es 2 es buena o si es 1 es malo. Eso no es así. Hay que entender muy bien cuál es la política contable, y en un escenario en el que usted tiene 3 marcos técnicos que pueden ser distintos y se puede mover entre valoraciones al costo, al valor de mercado, eso le requiere que usted tenga un entendimiento de las políticas para los que son administradores. A veces se tiende a estandarizar eso. ¿Y qué van a hacer cuando no encuentren la estructura de las 11, 12, 13, 14, sino que encuentren una estructura distinta y el formato no sea igual para una entidad u otra, o tenga partidas que se han movido en el estado de resultados? ¿Qué va a pasar cuando haga el análisis horizontal, el análisis vertical, los análisis de liquidez, eficiencia, endeudamiento, rentabilidad? Es muy importante que se metan en ese tema, porque la forma de presentación, y creo que es uno de los grandes retos, es lo que más está cambiando en esta nueva perspectiva de la contabilidad colombiana. Esta es la oportunidad para que alguno de ustedes pida la palabra, uno de los estudiantes preferiblemente pida la palabra para o bien generar un comentario o generar una pregunta. Me quedo preocupado. Bien, entonces vamos a hacerlo así a dedo. Muy bien, por aquí, te toca a ti. Haz un comentario, una conclusión acerca de lo que has escuchado en la presentación. Bueno, con base a toda la información que nos brindó nuestro socio Wilmer, bueno, con base a las normas de información financiera, cuando nos estaba informando sobre las nagas, me gustó mucho la información, y más de la ley que nos establece eso, que nosotros tenemos que estar muy atentos y más informados con respecto a esa implementación, lo de las nagas. También me gustó que nos brindara la información sobre las leyes y decretos de los grupos 1, 2 y 3 de la 27, de la 3022, de la 2706 y la 2784. Sí, más lo que implementa la 2420 y la 2496. Muchísimas gracias por la información, de verdad. Bueno, doctor, muchas gracias por esta conferencia tan buena, que nos deja 2 inquietudes, particularmente a mí, yo creo que también a mis compañeros. La primera, que hay que conocer el 2649 lo mejor posible como una base estructural que nos permita ir adentrándonos en el conocimiento de los nuevos decretos y leyes de la aplicación de las normas internacionales, porque eso es fundamental, ¿no? A veces una de las carencias que uno tiene es que no conoce muy bien el 2649 o tiene la idea de que ya el 2649 es obsoleto, ¿no? Cosa que usted lo decía allí de manera indirecta. Los principios del 2649 están compilados también en las normas internacionales, y eso debemos tenerlo presente. Luego, pues viene un reto, y es que las normas internacionales están también pensadas en ese nuevo modelo económico, la economía de libre mercado, ¿sí? La apertura económica, las nuevas situaciones económicas que se vienen presentando, como son las fusiones, las casas matrices, los vinculados, las subordinadas y todo esto, las participaciones, todo esto que a veces, o mejor dicho, en eso no teníamos conocimiento, y hoy el mundo del mercado se está moviendo también en eso, que creo que las normas internacionales apuntan a ese conocimiento.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente respecto a toda la referencia que tú hacías. Uno como contador debe aprender a aplicar una base de principios de propósito general, más que aplicar una regla. Las normas de información financiera siempre hemos escuchado que están basadas más en principios que en reglas. Para nosotros es difícil pasar de un modelo de reglas a un modelo de principios. Yo le diría que si uno conoce todas estas estructuras, porque es contabilidad financiera. Yo, por ejemplo, no creo que la contabilidad financiera tenga un discurso político. La contabilidad financiera sigue siendo contabilidad financiera. Pero lo que sí tengo claro es que entender la contabilidad financiera me permite ser más crítico frente a situaciones de la regulación. Entonces, el primer paso es entenderlo, porque hay muchísimas discusiones, si uso el costo o no uso mercado, o que esto instrumentaliza al ser humano por la estandarización. Pero es que esto es contabilidad financiera, ¿sí? El escenario hoy, no alcancé a comentarles esto, pero si usted se moviera, por ejemplo, por el escenario no de las normas del sector privado, sino del sector público, ahí hay otra historia. Entonces, cuando usted se enfrente como contador público, solo si tiene criterios, si tiene juicios, si tiene competencia, si tiene habilidad, va a poder entenderlo. Eso no es de norma. Es un escenario muy interesante, porque le digo, yo crecí con el 2649, ¿sí? Esa base de principios a uno le ayuda mucho, siempre y cuando la entienda con sus fundamentos. Si la entiende como regla, está en problema. Y si quiere entender el otro como regla, tiene un problema multiplicado por 7, porque tiene 3 modelos en contabilidad privada, 3 modelos en contabilidad pública y el fiscal, ¿sí? Uno tiene que tener la habilidad de entender, a partir de los fundamentos, cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro, porque existen objetivos distintos. Y eso no es nada diferente a lo que está en el 2649, ¿sí? Hay un gran reto ahí, como les decía, una gran oportunidad para entender la contabilidad de una manera distinta, que va a requerir un proceso, pero ese es nuestro escenario como contadores públicos. Muy bien, yo creo que Wilmar se merece un aplauso por esta conferencia. Agradecemos su presencia en el minuto.